Pamela, muchas gracias a todos ustedes de veras por la calurosa y afectuosa bienvenida. Te falta la mitad de brazos. Ojalá y esta cercanía, digamos, se traduzca en esto, lo que les decía hace un rato, en la confianza para tener canales de comunicación permanentes y directos. En fin, yo quisiera dedicar, si me permiten, esta primera mitad, digamos, de la intervención para que la segunda sea pues es un ejercicio de retroalimentación. La charla, pues la parte de la charla, una media horita, a comentar con ustedes los que desde mi punto de vista son los desafíos que enfrentamos en el proceso electoral en curso. En una primera instancia los desafíos en general como sociedad y en un segundo momento los desafíos mucho más concretos como institución electoral. Lo primero que cabe, que vale la pena subrayar, a riesgo de ser reiterativo, estoy insistiendo mucho en el discurso institucional, pero no es una falsedad, al contrario, es que estamos enfrentando con independencia que cada proceso electoral tiene su propia complejidad. Estamos enfrentando que sin lugar a dudas, en muchos sentidos, desde muchos puntos de vista, es el proceso electoral más complejo de la historia de nuestra todavía joven e incipiente democracia. No solamente por las dimensiones, los números pues, del propio proceso, que hablan por sí mismos. Estamos por cerrar el listado nominal que será utilizado en estas elecciones. Estamos hablando de un número que supera los 79 millones de ciudadanos inscritos. Nunca había habido un listado nominal de estas dimensiones. Estamos hablando de un número de casillas que se instalarán que rebasa las 146.000. Nunca había habido tantas casillas. Estamos hablando consecuentemente de un número de ciudadanos que fungirán como funcionarios de casilla rondarán los 600.000. Nunca había habido un proceso electoral con estas características. El número de boletas que se están ya imprimiendo, en fin, la complejidad del proceso en términos de la operación y de la construcción técnica del mismo habla por sí sola del desafío que tenemos enfrente. Si a eso le sumamos que nunca antes en nuestra historia electoral había habido de manera concurrente, se habían realizado de manera concurrente 15 elecciones en 15 entidades, más aparte las elecciones extraordinarias de la ciudad de Morelia, pues estamos hablando además de índices o de cifras que nos indican que el 57% de los ciudadanos mexicanos, además de tener el derecho de participar en las elecciones federales, lo tendremos en el ámbito de elecciones locales, 7 titularidades del Ejecutivo, incluyendo la jefatura de gobierno del Distrito Federal en disputa, en fin, más de 2.100 cargos de elección en disputa en el ámbito federal, en el ámbito local. Es sin lugar a dudas una elección de una complejidad desde el punto de vista técnico inédita. Ahora, además se trata de una elección en la que, digamos, con una complejidad para la institución electoral particular, porque hay que decirlo así, es la primera elección presidencial en la que se despliegan todas las atribuciones o el cúmulo de atribuciones que por acumulación sucesiva se han venido atribuyendo constitucionalmente al IFE desde su fundación en 1990 hasta la fecha. Como ustedes recordarán, el IFE no solamente nace con un propósito fundamental, es el de generar condiciones para que haya elecciones ciertas, confiables y transparentes, el gran desafío de finales de la década de los 80. Esa misión fundamentalmente se cumplió hacia mediados de los 90, para finales de los 90 el problema ya no era tanto el de la certeza, de la confianza y de la credibilidad en términos generales. Ese era un tema resuelto, aunque por supuesto no hay que bajar la guardia. Todos estos procesos de los que ustedes forman parte como integrantes de los consejos distritales, la realización de la insaculación de los ciudadanos, la capacitación de los mismos, la determinación de la ubicación de las casillas, cómo se integran las casillas, la selección de los CAEs, etc. Todos estos procesos fueron edificados precisamente en esa lógica de inyectar credibilidad y confianza en las elecciones. Para finales de la década de los 90, además,
con una gran inyección de recursos públicos hacia la política, un nuevo modelo de financiamiento público, prevalentemente público, pues implicó una tarea de fiscalización de los recursos no menor. Pero a la par de ello se convirtió al IFE ya no solamente en el organizador de las elecciones, una tarea en la que había un interés colectivo de acompañamiento, una tarea en la que el IFE no está solo, sino acompañado de los propios partidos políticos, que son no solamente actores, sino también copartícipes de la propia organización de las elecciones. Los partidos políticos integran las comisiones de vigilancia y consecuentemente los propios partidos contribuyen a la construcción de un padrón, de un listado nominal depurado, etcétera, etcétera. Que haya elecciones, repito, ciertas, confiables y transparentes es un interés común. El problema es distinto, o la situación es distinta cuando hablamos de la dimensión del papel del IFE como árbitro. Si cuando el IFE a partir de la segunda mitad de los 90 se convierte, además del organizador de las elecciones, en el responsable de dirimir las quejas, los procedimientos de denuncia entre partidos políticos, pues se complejiza la tarea del propio IFE, sobre todo porque en este rol que les corresponde después de 2007 también a ustedes, a los consejos distritales, a través de la resolución de los procedimientos especiales sancionadores, pues en una tarea sumamente complicada, porque cuando se resuelve o cuando se juega este rol, inevitablemente se queda mal, ya sea porque se atiende la denuncia y se sanciona al denunciado, ya sea porque no se atiende la denuncia, se declara infundada o se desecha la misma y entonces se queda mal con el denunciante. Es un rol sumamente delicado. Bueno, como si esto fuera poco, y ya el IFE fue puesto a prueba en momentos no menores, o sea, con ejemplos no de menor envergadura, como por ejemplo en las elecciones del 2003, cuando además de estar organizando ese proceso electoral, simultáneamente tuvieron que desahogarse los dos casos más emblemáticos de la fiscalización, que son Amigos de Fox y Pemex. Es muy desgastante, y fue muy desgastante en aquel entonces para la autoridad electoral tener que enfrentar el rol de organizar elecciones bajo la acusación de que la institución estaba sesgada políticamente porque se quería perjudicar con los procedimientos durante el propio proceso electoral de algún partido. Entonces, pero eso es parte de esta, déjenme decirlo así, es culpa del propio IFE. El éxito institucional del propio Instituto Federal Electoral es lo que propició que con el paso del tiempo se le fueran recargando de atribuciones, al grado de que hoy en día tenemos que jugar un rol que, digamos, si fuéramos arquitectos de instituciones, si tuviéramos que diseñar a qué institución del Estado le corresponde qué cosa, pues hoy el IFE tiene que realizar tareas que no le deberían corresponder a él. Con la reforma 2007, el IFE, como saben, se volvió además el administrador de los tiempos del Estado, el vigilante de que el nuevo modelo de comunicación política funcione, y por conducto de los procedimientos sancionadores del nuevo modelo del derecho sancionador administrativo electoral, ya sea por los procedimientos ordinarios, ya sea por los procedimientos especiales. Si no se quejen, ustedes padecen durante poco más de 7 meses este rol de tener que ser juzgadores en primera instancia de estos procedimientos. Pues en el Consejo General no me voy a quejar nada más, pero tenemos el difícil y desgastante rol de jugar este papel permanentemente, porque no solamente están los peces ahora que existen no solo durante el proceso, sino permanentemente para los temas de radio y televisión, sino además los procedimientos ordinarios, más lo de fiscalización y demás. Pero insisto, ¿en qué país del mundo es la autoridad electoral la que tiene que vigilar cosas sencillas? Que las concesionarios de la radio y la televisión cumplan efectivamente con sus obligaciones constitucionales. Es más, si alguien tiene la curiosidad, no la curiosidad, ustedes tienen la obligación, y ya lo han hecho, de revisar el libro séptimo del COFIPE, ¿no? Toda la parte de los procedimientos sancionadores, administración sancionadores, y ustedes intentan o ven el catálogo de sujetos que están, o de individuos, de personas que están sujetas o que son susceptibles de ser sancionadas por el propio Instituto Federal Electoral por la comisión de algún ilícito electoral, pues los reto de veras a que haya algo, a que encuentren alguna persona física o moral en el país
que no se sujetan de eventuales responsabilidades y consecuentemente de eventuales sanciones por parte del Instituto Federal Electoral. No hay ninguna. Es decir, funcionarios públicos de todos los niveles, concesionarios de radio y televisión, permisionarios de radio y tele, personas, bueno, hay una hipótesis que toda persona, ilícito se puede conocer toda persona física o moral. Adiós, son todos. Extranjeros, ministros de culto, notarios, observadores, etcétera, etcétera. Es decir, el rol del IFE es un rol verdaderamente de una sobrecarga, pero eso es parte del éxito institucional. ¿Por qué el IFE tiene que hacerse cargo desde 2007 de la administración de los tiempos del Estado y de verificar incumplimiento, insisto, por ejemplo, de los concesionarios? Lo digo sin medias tintas, lo decía con mucho mayor comodidad cuando era casólogo académico, ahora le digo con un poco más de reparo siendo funcionario electoral, pero bueno, está lo escrito y no voy a renegar de lo que he escrito, pues porque las autoridades en la materia no han cumplido su trabajo, porque RTC y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no han sido las autoridades estatales que se requerían para cumplir una función que no le debería corresponder al IFE, pero se le atribuyó al IFE en virtud del éxito institucional del propio IFE. Somos víctimas del propio éxito, con todo, de nuestro éxito, con todos los problemas a los que de los que no quiero ser omiso, que son parte de los desafíos que tenemos que hacer. Bueno, todo esto nos coloca en una situación muy particular. Pero voy muy rápido, si se quiere, solamente eventualmente telegráficamente señalando cuáles son los desafíos que como sociedad estamos enfrentando, habida cuenta que ustedes son funcionarios electorales y integran el propio Instituto Federal Electoral, pero son todos parte de una ciudadanía preocupada por el contexto y por las situaciones que estamos atravesando. Bueno, el primer desafío, que no es solo del IFE, es como sociedad que estamos enfrentando, es que esta elección constituye la definitiva prueba del ácido de la reforma electoral de 2007-2008. Y la reforma 2007-2008 no fue nada más una reforma electoral, sino una reforma que trascendió lo electoral. Precisamente al establecer el nuevo modelo de comunicación política, también tiene una dimensión, no solamente intentó subsanar las lagunas legales que existían, no solamente se intentó resolver los problemas que se presentaron, muchos de ellos de manera inédita en la elección, complicada elección presidencial de hace 10 años, sino que además fue una reforma reivindicatoria del Estado en materia, frente a los poderes mediáticos, en materia de radio y televisión concretamente. Nunca había habido un abuso tal de los medios, de los particulares de las concesiones de radio y televisión, frente a la política, un intento de chantaje y subordinación de la política, como el que ocurrió, como que había venido ocurriendo durante la década pasada y que se manifestó de manera muy emblemática en la elección del 2006. La presentación, entonces, habría que decir, tal vez ahora, de la primera versión de la Ley Televisa, ¿no? Que se conoció como Ley Televisa, fue el ejemplo más luminoso de intento de chantaje y de subordinación de la política a intereses de parte de intereses privados. ¿Por qué? Casualmente se aprobó la Ley Televisa, las reformas a la Ley de Radio y Televisión y a la Ley de Telecomunicaciones durante las campañas electorales presidenciales de 2006. Bueno, pues por una simple y sencilla razón, porque la capacidad de chantaje como nunca se presentaba durante los procesos electorales. Esa es una de las razones que subyace a la reforma electoral 2007-2008. Alguien me podría decir, ¿será una casualidad que hace apenas unos días la Cámara de Diputados haya aprobado una reforma, por cierto, en un tema que ya estaba incorporado hace 6 años en la mentada Ley Televisa y que fue declarado inconstitucional, entre otras cosas, por la Suprema Corte de Justicia, y que ahora está volviendo a introducirse prácticamente en los mismos términos? No creo que sea casual. No creo que sea casual. Pero ojalá el Poder Legislativo, así como reivindicó al Estado con la reforma 2007, resista la tentación de ceder hoy, en pleno proceso electoral, a una reforma, a una contrarreforma, para decirlo con todas las letras, que se está presentando, que se está tratando de afectar en este sentido. Bueno, la reforma 2007-2008 es el último tramo, el tramo que faltaba para validar la viabilidad y la racionalidad de las reformas
de la reforma 2007-2008 en términos sobre todo del modelo de comunicación política electoral, aunque no solo. Es una reforma la reforma federal de 2007-2008 en materia electoral tuvo un impacto tal que todas las legislaciones electorales del país tuvieron que ser sometidas a un proceso de renovación, de reforma. Se indujo un mecanismo o una obligación de vinculación y de colaboración entre los órganos electorales locales y el IFE como nunca antes había existido. Derivado desde la propia Constitución en materia de radio y televisión, en materia de fiscalización, etcétera, etcétera. En fin. Pero además hay que decir una cosa, es una reforma que ha pasado hasta ahora exitosamente, en un primer momento de manera muy complicada porque estaba instrumentándose, pero que ha pasado exitosamente las pruebas que a las que hasta ahora ha sido sometida. Más de 50 elecciones, 51 elecciones locales y una elección federal ya han sido organizadas bajo el nuevo modelo, pero ya, esta es la definitiva. Esta es la primera elección presidencial, habrá renovación total de los órganos electivos federales, más todo lo que decían todos los locales que se elegirán, que se renovarán ahora en este año, y tendremos ahora sí la película completa de lo que funciona, de dónde hay que hacer ajustes, de cuáles son los faltantes. Pero este es el primer gran desafío que lo quise colocar en este primer tramo, y perdón que me haya extendido, eso me facilitará la discusión más adelante, como sociedad, no solamente como autoridad electoral. El segundo gran problema que como sociedad estamos enfrentando es, y como autoridad electoral estamos padeciendo, es la excesiva judicialización y litigiosidad de la vida política. Hay una virtud en el punto, pero estamos hoy padeciendo los efectos, si se quiere, de esa virtud. La gran virtud es que las diferencias políticas hoy se procesan por vías jurídicas, por vías establecidas, por las vías institucionales, y eso no es un asunto menor, porque de donde venimos hace 20 años es que las diferencias políticas no se procesaban por la vía jurídica, sino que se procesaban en el gabinete político, es decir, en espacios políticos. ¿Esto es una virtud? Sí, pero hay estudios que dicen que este fenómeno de judicialización de la política pasa por una curva. Hay un momento en el que se abusa incluso de este fenómeno y luego tiende, conforme se consolidan los procesos democráticos, tiende a disminuir. Pues yo no sé si tiende a disminuir, pero sí estamos, y espero que estemos en la cresta y empecemos a bajar pronto, pero estamos en un escenario inédito en términos de litigiosidad. Claro, el modelo de 2007-2008, insisto, el famoso libro séptimo, no es que haya ayudado, sino ayuda porque encausa, pero por unos efectos. Cifras del día de ayer, en el ámbito del Consejo General, de las quejas que conoce el Consejo General, respecto de la elección de 2009, a estas alturas del proceso, en 2009 llevábamos apenas 80 quejas entre peces y post, ¿no? Y hoy estamos solamente de peces alrededor de 190 procedimientos fiscales sancionadores. En el ámbito local, ustedes saben, conocen ustedes en primera instancia y luego eventualmente revisión los consejos locales, el Distrito Federal es la entidad con mayor litigiosidad, y después Veracruz, por cierto. Después viene el Estado de México, con lo cual estamos en una circunstancia que se parece institucionalmente, que tiene una virtud, insisto, porque por ahí se procesan las diferencias, pero que está prácticamente volviéndose un modus vivendi de la política. Y esto es preocupante. Sin entrar, después si quieren lo hacemos, en el tema de los capacitadores, el tema del Distrito 12, que ahora está quejándolos a ustedes, digamos, que está haciendo la noticia el día de hoy. Bueno, ese es un ejemplo, como eso no tiene que ver ni con pesas ni con poses, incluso entiendo que se presentaron procedimientos de quejas, porque esa no es la vía para procesar esto, se desechó evidentemente, pero digamos, hay un procedimiento venturosamente institucional que tiene que seguirse, pero esto es parte de cómo ya prácticamente la denuncia de politización y de utilización de toda la vida política está siendo ya parte del modus vivendi. Ojalá lleguemos en un momento en que esto sea la excepción, como creo que debería ser y no la regla. Pero creo que hay un uso político también de esta vía y había que apelar nada más a ello,
Yo iría a exhortar, pero el consejero Baños, si alguno ha seguido las sesiones del Consejo General, me diría, no, los exhortos ya están prohibidos de la discusión del Consejo General. Bueno, insisto, eso ya lo asumió García Ramírez, como él ya eliminó la palabra exhorto de su vocabulario. El consejero Baños lo ha seguido, yo no lo sigo, reservándome el derecho de exhortar a quien se me pegue la gana. Claro, en términos abstractos, ojalá que exhortaría, digamos, a las fuerzas políticas y a los servidores públicos, en fin, a los actores políticos, conducir con responsabilidad. Pero eso hay quien dice que es pedirle peras al olmo, y esto provoca un incremento en la litigiosidad y en la judicialización de los temas. Un tercer gran problema que estamos enfrentando como sociedad, insisto, lo quiero plantear como entrada desde fuera, ya después haría una reflexión mínima, si se quiere, desde adentro, es el de la crisis de confianza en torno a la política y en torno a las instituciones. Es un problema muy grave, no es un problema de la materia electoral, es un problema que debe preocuparnos como sociedad en su conjunto, porque el problema es que, simple y sencillamente así, sin instituciones no hay democracia que se sostenga, no es un lugar común. Es decir, no quiero entrar en la discusión sobre si candidaturas independientes sí o no, pero me hago cargo. Quiero solamente tomar el punto, es que las candidaturas independientes, o este afloramiento, este boom de las candidaturas independientes, refleja una cosa que es lo que preocupa, que es una crisis de la propia política, una crisis de las instituciones políticas tradicionales, una crisis de los partidos. Me sentiría mucho más cómodo en mi faceta anterior diciendo que a mí los partidos, estos partidos que tenemos no me acaban de gustar, pero eso lo decía antes, ahora no lo diría por supuesto, ¿no? Pero quiero decir, los partidos también, eso así, aquí sí hablo como ciudadano, nos están quedando de ver. Y la crisis de confianza que tienen los partidos, que no me invento yo, es producto en buena medida de algo que es agua a pulso. Es decir, cómo lograr generar estos contextos de acercamiento, cómo lograr hacer proliferar los espacios de vida política de los ciudadanos, de asociacionismo. Estamos viviendo un proceso de encerramiento del sistema de partidos. Esta, por cierto, uno de los efectos indeseados digamos, negativos de la reforma 2007, esta nos ha dado cuenta de una cosa, es la primera elección, desde 1977, desde que arrancó el proceso de democratización del país, en el que no se abrió la posibilidad para que ciudadanos constituyeran nuevos partidos políticos. Porque la reforma 2007, si bien abrió de nuevo la posibilidad de que cualquier organización de ciudadanos constituyera un partido y no solo las agrupaciones políticas nacionales, como ocurrió en el último tramo, desde 2003 en adelante, pues también estableció que solamente se abre la posibilidad de constituir nuevos partidos para cualquier asociación de ciudadanos cada 6 años, de cara a las elecciones intermedias, no a las presidenciales. La pregunta es por qué. Y creo que ahí hay un tema para discutir, pero esto es por, insisto, de algo que debe preocuparnos, porque así como hay una crisis de los partidos, también hay una crisis de la credibilidad de las propias instituciones electorales, pero sobre eso, instituciones en general, incluidas las electorales, pues sobre eso diré un par de palabras un poco más. El cuarto tema que vale la pena señalar como un problema, como un desafío de esta elección, es pues, el hecho de que existe una cada vez mayor rezago, un cada vez mayor olvido de la discusión programática, de la discusión ideológica en las campañas electorales, y eso es preocupante en el contexto que estamos atravesando y quiero explicarme muy rápidamente. Nunca, desafortunadamente, el país había estado cruzado por tantas crisis, por tantos problemas que simultáneamente han estado presentándose ante nosotros. Tenemos una crisis de seguridad, tenemos una crisis de falta de crecimiento económico. En los últimos 20 años, el país, en las últimas 2 décadas, el crecimiento real del país ha sido de 1%. Si a eso le sumamos el crecimiento de la población, el crecimiento económico es negativo, hay un estancamiento. Tenemos una crisis de la política, de confianza en la política, tenemos una crisis de confianza en las instituciones, tenemos, en fin, insisto, creo que pocas veces como ahora había habido tantas crisis simultáneamente presentándose. Bueno, también es cierto que tenemos que las elecciones son en ese contexto un escenario de oportunidad.
podría ser un espacio en el que precisamente los actores políticos, quienes pretenden gobernar el país en los próximos años, precisamente nos presentan a los ciudadanos diagnósticos, propuestas, programas de solución. Mucho me temo que las campañas electorales, también aquí la expolitización es un problema no resuelto de la reforma 2007, va a terminar siendo una vez más una confrontación más de candidatos, más de caras, más de eslogans bien hechos que no de diagnósticos y de programas. El IFE tiene que organizar 2 debates, como saben, para los candidatos presidenciales, lo cual es una novedad y no porque no se hayan realizado antes, sino porque ahora se tienen que realizar por mandato legal, y además porque parece que se organizarán de una manera mucho más ágil y demás. Eso es bienvenido. Parece que se organizarán otros debates, en fin, que debates puede haber, es más, debe haber muchísimos, los que se puedan, organizados por universidades y medios de comunicación. Pero es cierto que, digamos, está resultando hoy al IFE, lo estoy diciendo como un problema preocupante desde mi punto de vista sobre este punto, organizar debates, esos foros que se habían hecho siempre reiteradamente y que por cierto tenían el rating más bajo de atención de la ciudadanía, desafortunadamente, que eran los debates entre las plataformas electorales. La ley obliga a que haya plataformas electorales. Si no se presenta una plataforma electoral, un partido no puede registrar candidatos. Si no puede registrar candidatos, no puede participar no puede aparecer en la boleta. Si no puede aparecer en la boleta, no tendrá votos. Si no tiene votos, no va a mantener el registro. Pero paradójicamente, eso que debería ser sintomático de la importancia de la discusión programática, me parece que es visto más como un requisito legal que otra cosa. Ojalá pudiéramos nosotros como ciudadanos, lo que más me preocupa es que podemos perder una oportunidad de oro, porque los problemas que nos aquejan, los problemas en términos económicos, de seguridad, políticos, etcétera, son problemas que solamente tendrán soluciones de largo plazo. O sea, no tendrán soluciones inmediatas, déjenme decirlo así, no creo, desafortunadamente no, me temo que son, siendo problemas estructurales, no van a tener solución antes del final del próximo sexenio. Me temo. Y esto debería obligar, digamos, y a nosotros exigir, por supuesto, que las decisiones de largo plazo permanezcan. El quinto punto sobre el que quiero referirme es el de la seguridad. De la seguridad no como un problema para la selección, ya hablaré de ello muy rápidamente más adelante, el de la seguridad como un problema de la sociedad. Y mi temor, ojalá y no ocurra, ojalá y efectivamente este temor se concure, es que la seguridad puede acabar provocando, no es tanto el de la seguridad en términos de que pueda realizarse o no la elección se va a realizar y ustedes saben mejor que yo que son las acciones de atención especial, ahora se ha mencionado el punto, y para qué son, no son focos rojos, no es un mapa de riesgo, son simplemente aquellas secciones en las que ustedes que conocen el campo señalan o indican como aquellas en las que hay que poner precisamente una atención especial, un reforzamiento en las estrategias de capacitación, un reforzamiento en las estrategias de convencimiento para que los ciudadanos se integren en la mesa directiva de casilla y una atención específica para que, más allá de problemas sociales, ecológicos, climatológicos, ¿no? Y de diversa índole, dispersión territorial, etcétera, pueden al día de la elección instalarse en las mesas de casilla. Es eso, no es un mapa de riesgos como algunos pretenden ver. Bueno, no me refiero a la seguridad en ese sentido, sino me refiero a la seguridad, claro, sería delicadísimo y tampoco hay que obviar el problema de que, pero si eso ocurre, entonces tenemos una crisis del Estado, grave del Estado. Es decir, que no se pueden realizar elecciones en alguna zona, eso no está en el mapa de riesgos del IFE hoy en día, pero hay que estar atentos para que ello no ocurra, evidentemente. Pero me preocupa también otra cosa, que el tema de la seguridad acabe politizándose y acabe volviéndose el tema de la elección no como un tema de Estado, sino como un tema de partido. Es decir, que el tema de la seguridad acabe transformándose en lema electoral. En el si votas por aquí la seguridad se acaba y si votas por nosotros la seguridad se resuelve, perdón, se incrementa. Si votas por aquí la seguridad se incrementa, si votas por nosotros la seguridad se acaba. Es decir, politizar el tema de la seguridad es el peor error que podemos tener. Y es una tentación permanente de gobiernos y de partidos. Y ojalá ello no ocurra. El sexto punto, pero eso pues, también es una virtud del que hay que tener atención, y con esto lo hilo a los desafíos de la autoridad electoral, es el de la competitividad electoral. Bien, yo creo que como autoridad electoral lo peor que podemos hacer es ver, lo primero que no debemos hacer, como ciudadanos veamos, pero como autoridad electoral no veamos las encuestas. Es decir,
Aprendamos de la elección del 2006. La competitividad electoral es producto de una sociedad democrática, consustancial a una sociedad democrática. Elecciones competidas las vemos casi cotidianamente a lo largo y ancho del país desde hace un buen rato, y eso es una buena noticia, creo yo, pero tiene complejidades, son desafíos. La competitividad electoral, recuerdo que el presidente del Tribunal Electoral de Panamá le decía a Woldenberg de cara a la elección de 2006, mire maestro, lo mejor que le puede pasar a una autoridad electoral es que gane la oposición, porque entonces hay alternancia y entonces hay prueba de que es una sociedad democrática, y dos, que gane por más de 5 puntos, así nadie se queja, ¿no? Bueno, en el 2006 nos pasó exactamente lo contrario, no hubo alternancia y además los resultados fueron estrechísimos. Sí, pero hubo como el ejemplo más dramático de nuestra historia reciente, digámoslo así, de los problemas que la propia competitividad electoral trae frente a la falta de responsabilidad de los actores políticos. Si la competitividad nos crea contextos de exigencia distintos. Y no quiero entrar en la lógica de si estas van a ser elecciones competidas o no, es que yo creo que nosotros, con esto paso muy rápidamente a la parte de los desafíos de la autoridad electoral, ya no de la sociedad, es que yo creo que nosotros tenemos que actuar pensando en que estas van a ser las elecciones más competidas de la historia de nuestro país. Y con todas las implicaciones y complejidades que ello trae consigo. Otro presidente del IFE que no fue Woldenberg y que no es Leonardo Valdés, que no era secretario de Gobernación ya, ¿no? Acuñó una frase, digamos, con un gran dramatismo que pretende explicar lo que ocurrió en el año 2006, lo que ya ocurrió al IFE en el año 2006. Decía consultor hoy en día, porque así lo vivió, que el IFE en el 2006 se gestó una tormenta perfecta, y muy probablemente es el escenario más adverso que puede enfrentar una autoridad electoral. Elecciones competidas, gana el partido en el gobierno, hay desconocimiento de las elecciones, se construye un gran discurso respecto de un fraude, en fin, no quiero entrar en la dinámica de datos, y es mi convicción personal, ya después discutiremos si quieren más en lo que el fraude, yo estoy convencido que no ocurrió porque nos hemos construido, puede haber irregularidades, pero el fraude, así la gran manipulación, creo que hay un gran discurso, pero sobre eso quiero hablar, porque es parte del desafío de la autoridad electoral. Y sí, hubo una tormenta perfecta, el peor de los escenarios para una autoridad electoral, pero, hombre, un poco como, exactamente como la película de la tormenta perfecta, ¿no? Aquí supongo que tomó el nombre, el autor de este libro del siglo XX, ¿no? Pues en la película, ¿no? Este grupo de pescadores, en el afán de conseguir o de perseguir un gran banco de peces, ¿no? De tener una pesca extraordinaria, pues se van a meter a la tormenta perfecta de frente, ¿no? Mi punto es ese, perdón, analogía. Es que me da la impresión que en el 2006, frente a la gestación de la tormenta perfecta, el IFE no maniobró, es decir, el IFE no puede eludir la tormenta perfecta, si te viene encima se te viene, pero por lo menos tú tienes una capacidad de maniobra para enderezar el bote, para enfrentar la tormenta perfecta de la mejor manera, y eso es a donde quiero llegar. Es decir, yo creo que parte de lo que pasó en el 2006 es que a pesar de que la tormenta perfecta se estaba gestando enfrente, nunca asumieron que ya estaba. Déjenme hacerles una confesión. Mencionaba Daniela mi paso en el IFE, mi segundo paso en el IFE yo entré en 94, por cierto, en el año 2000. Siendo asesor de la presidencia del IFE, hubo un momento en el que nos pidió José Woldenberg que analizáramos de cara a la elección distintos escenarios y consecuentemente una ruta que fue consensuada con los consejeros electorales de cómo tendría que ser, digamos, la ruta de decisión y sobre todo también de comunicación institucional frente a esos distintos escenarios. Entonces se planteó el escenario en donde ganaba un partido con poco margen, que estaba en el gobierno, o la oposición con amplio margen. Bueno, a ver, se los confieso, había un escenario en donde ganaba Cuauhtémoc Cárdenas, que se estudió y cómo debía comportarse la autoridad y cuáles podrían ser las eventuales reacciones y demás. Cuando Cuauhtémoc Cárdenas, como sabemos, obtuvo el 15% de
de la votación. Sí, yo creo que hay que prepararse para todas las eventualidades. Perdón que lo diga con una anécdota. Es que yo creo que es como tenemos que actuar. Tenemos que actuar como si la competitividad electoral de esta elección fuera la mayor, la más grande. No veamos elecciones, no veamos encuestas, quiero decir. Las encuestas sirven para otra cosa. Pero creo que nosotros tenemos que prepararnos frente al peor escenario y estar listos para enfrentar el peor escenario. Luego, si el peor escenario no ocurre, bienvenido. Pero habremos cumplido la tarea. Y eso es algo que le corresponde no solamente a los órganos de dirección nacionales, al Consejo, sino a todos los órganos de dirección locales y a los consejos locales y a los consejos distritales. Creo que es un mensaje que me importaba mucho transmitir esta cosa. Ahora, voy muy rápido, de veras no quiero usar el tiempo y ya estoy usando, en fin. ¿Cuáles son los desafíos más importantes que estamos enfrentando ahora así como autoridad? Y de los que tenemos que lidiar día a día. Bueno, en primer lugar, el cortoplacismo de responsabilidad de muchos actores políticos, de partidos que legítimamente están mirando por sus intereses, ¿no? De servidores públicos que eventualmente intervienen cuando en el escenario ideal no deberían hacerlo en los procesos electorales. Estoy hablando desde el presidente de la República hasta los presidentes municipales, o sea, todo el espectro de servidores públicos. Y frente a eso, que evidentemente trasciende la autoridad de la actuación de las autoridades electorales, inevitablemente tiene que haber una respuesta de las autoridades electorales, no porque se quiera, o no porque es una responsabilidad o una misión institucional, sino porque a través de las becas nos van a involucrar en el fondo. Entonces, desde este punto de vista, pues digo, apelar a la responsabilidad, aunque pueda parecer, insisto, pedir de peras al horno, creo que tiene que ser parte de una exigencia institucional, pero también de la parte social. El segundo problema que enfrentamos es el hecho de que tenemos que operar con uno, a pesar de todas las ventajas, insisto, de los elementos positivos de la legislación, introducida en 2007-2008 con una legislación incompleta. ¿Sí? Hay un montón de temas que sería maravilloso haber tenido subsanados por el legislador de cara a la actuación, por ejemplo, de los procedimientos especiales extraordinarios sancionadores. Derecho de réplica, no hay ley de derecho de réplica. Hay derecho de réplica, pero no hay ley. Ya el Tribunal Electoral dijo que responsabilidad dije vigilar la red. Yo no sé por qué, en ningún lado del mundo donde hay derecho de réplica son las autoridades electorales las que son las responsables de garantizar ese derecho. Siempre son autoridades judiciales y así está planteado en los proyectos que no han pasado en el Legislativo Federal. Y no han pasado porque ha habido un intenso cabildeo de los intereses mediáticos para que no pase, porque son los principales afectados, para decirlo en medias tintas. Las iniciativas en materia de derecho de réplica están ahí desde enero de 2008 y no han pasado. Bueno, una ley reglamentaria de 134 sería muy bienvenida. Una modificación de las leyes de responsabilidad de los servidores públicos, igual. Una adecuación de la ley de radio y televisión, no como la que acaba de hacer la Cámara de Diputados, sino para incorporar en esa legislación especializada todo el modelo de comunicación político-electoral, pues no nos vendría mal. En fin, hay un montón de pendientes que sí acaban sin la desactualización del catálogo de delitos electorales, por supuesto, que vienen a complicarnos el problema, porque frente a una eventual demanda de réplica, no vamos a poder ser omisos, como, digámoslo así, lo ha establecido el Tribunal Electoral, bien o mal. Cuando hay una actuación de un servidor público, bueno, ahí tenemos un debate en el Consejo General, ¿no? Al presidente de la República se le puede determinar que violó la Constitución, sí o no, sí. Pero se le puede sancionar, sí o no. Cuando llegue el asunto, yo no voy a quedar solo, por eso te digo que sí. Bueno, si la investidura del presidente de la República no es una patente de corso, si el presidente de la República maneja su coche y se pasa un semáforo, ¿se le puede multar, sí o no? Sí. Si el presidente de la República dejara de pagar impuestos, ¿puede ser sancionado por Hacienda, sí o no? Las cosas que lo hagan. No. Sí, el ser presidente de la República lo exime del pago de impuestos si quiere, o el pago de impuestos es un acto volitivo del presidente de la República. Por favor. Bueno, eso es parte también, no sé si de la cultura presidencialista o de un mal diseño legal, pero digamos, de veras nosotros tenemos, digamos, claro, de extremo voy a quedar solo en el consejo, ya lo sé. Pero, vaya, ni siquiera molestarlo. O sea,
Luego van a decir, oiga, pero cuando tuvo la oportunidad de amonestarlo, en el caso de la encuesta, o de la presentación de la encuesta en Banamex, no lo quiso amonestar, no, porque no creo que había habido los extremos del 134, ya luego discutimos eso. Pero cuando hay una violación, hace 3 años la hubo, hace 2 años, en 2010, clarísima, no era consejero. Pero si se vuelve a presentar algo semejante ahora, yo incluso voy a pedir que se le amoneste. Sí, que va a ocurrir, ¿no? Pero lo que quiero decir es que esos son los problemas de los vacíos legales con los que tenemos que operar cotidianamente. En tercer lugar, seguimos enfrentándolo, eso tenido en muchas ocasiones. Ahora Luis Miguel me va a decir, ¿y por qué no actuaste así? Pero ya contaré eso, ¿no? Yo sigo pensando, además faltaba, y hasta ahora he actuado congruentemente con los principios como consejero electoral, pero bueno, para quién pensará que no, nada más faltaba que yo tenga que poner que sí. No, el proceso de desvirtuación de la reforma electoral, o sea, a ver, ¿de qué hay interés de hacer una contrarreforma después de la elección? Lo está, es más, ya por lo que pasó con la ley de radio y televisión, pues no se están esperando ni siquiera que sea después, sino aprovechando el poder de, no quiero decir de chantaje, pero es un poder, digamos así, de incidencia particular, que en este contexto tienen los intereses mediáticos para presionar a la política. Bueno, lo que ha venido ocurriendo este año, en términos del enrarecimiento del debate público, se puede hacer o no debates, se pueden hacer o no entrevistas, y todo esto me parece ridículo, ¿no? O sea, es que ahora resulta que el periodo llamado intercampaña es un periodo absolutamente absurdo, porque lo tuvimos hace 3 años, y hace 3 años nadie dijo nada. Hay una lógica de crear en el ambiente público la impresión de que esta legislación es una legislación absurda, ¿no? O sea, después de 4 años, cuando como nunca se ha ejercido la libertad de expresión para poder criticar la reforma electoral, ahora se dice que es una reforma que limita la libertad de expresión, y muchas veces nosotros mismos caemos y contribuimos a crear este discurso, Ahora me preguntaban justo antes de la mesa en un entrevista, y a ver, las campañas están negativas, están prohibidas, ¿no? A ver, un ratito, lo que está prohibido es la denigración y la calumnia. La crítica es absolutamente válida en tanto no se convierte en denigración y calumnia. Por cierto, ¿qué es calumnia? Es muy sencillo. Usar a alguien de la comisión de ilícitos sin tener pruebas de ello, o incluso sabiendo que es una falsa acusación. La denigración ya es más complicada, y aquí es donde estamos en una frontera compleja que hay que analizar caso por caso. Pero la crítica no está prohibida, porque pues, en efecto no somos un Estado totalitario. Es más, la crítica es un elemento sumamente positivo en un contexto electoral, sobre todo si la crítica no es nada más la demostración del contrario, sino se plantean argumentos al respecto. Y los debates serán un momento importantísimo para que se critiquen los candidatos respecto de sus proyectos y programas. Pero tenemos un problema aquí, insisto, no menor, del que hay que hacernos cargo en nuestra actuación como funcionarios electorales, de que lo que hagamos será interpretado en una lógica de querer vender que esta legislación es una legislación absolutamente. La erosión institucional provocada por factores internos y externos. A ver, hagámonos cargo de que estamos todos nosotros, como parte del instituto, teniendo que cumplir una misión histórica, contribuir al proceso de reversión de la caída en términos de confianza ciudadana que ha padecido el IFE en los últimos años. Sí, Walter decía que el proceso de construcción de la confianza es un proceso en el que se avanza, lo recordará, porque eso lo repetía hasta el cansancio, en el que se avanza micra y de una manera muy lenta y complicada. Pero en cambio el proceso de pérdida de confianza es un proceso en el que el retroceso se mide en kilómetros y se da de golpe. Bueno, desafortunadamente lo que pasó a partir de 2006 en buena medida es un proceso de pérdida de confianza, de credibilidad, de confianza ciudadana en el instituto. Bueno, creo que este proceso está en una fase de reversión, pero de nuevo es muy lento y complicado. Y estamos afectando muchos intereses y la venta, digamos así, de un IFE que no funciona, un IFE, etc., es muy ritual. Bueno, creo que esta elección será un momento importantísimo en este proceso de reconstrucción de la confianza. Sexto punto, todo esto se da en un contexto en el que tenemos poderes de distinto índole desatados y dispuestos y profundamente irresponsables, por cierto. Le va mal al IFE, le va mal a la sociedad mexicana, le va mal a todos, nos va mal a todos. ¿Sí?
cuando he tenido oportunidad de encontrar gente de los medios y demás, decían, tapen no por mí, no por nosotros, imagínense hasta por ustedes, les vamos a la IFE y ustedes son los principales perdedores. Digo, yo tengo, por eso es que lo de la licencia, yo tengo acumulado un año sabático en la UNAM que puedo utilizar en el momento en que quiera, Sería una manera cobarde de decir, pues ya me voy, bueno, si esto no lo sé si diría ya me voy o no me voy, pero los otros tienen los capitales y a ver si los pueden sacar. Es decir, este es un contexto no menor del que hay que hacer mostrar. Y terminaría hablando de dos puntos adicionales y sobre todo un desafío al que ustedes tienen que formar parte, digamos, como actitud institucional para el derecho. El primero, insisto, es esto que ya mencionaba, el contexto de violencia y elecciones. El IFE, como ustedes saben, ha firmado un convenio con la Secretaría de Gobernación para intercambiar información con las instancias de seguridad nacional y estatales. Pero sí tenemos que ser refractarios, uno, a la tentación a veces interna y sobre todo a la demanda externa de que el IFE se convierta en un garante de que las elecciones, de que la inseguridad no sea un factor que incida sobre las elecciones. El IFE va a hacer su tarea, que es organizar procesos electorales, instalar las casillas, capacitar a los funcionarios, contar los votos. Y por supuesto, en donde se detecten problemas se informarán a las autoridades responsables, pero hasta ahí. La obligación de generar condiciones de seguridad para el desarrollo del proceso, para los candidatos, para los funcionarios electorales, no es del IFE. Por supuesto que el IFE tiene aquí una dinámica importante, es decir, no vamos a mandar a los funcionarios electorales, hay que ser prudentes en este sentido, a una situación de violencia o de riesgo extremo, pero no nos toca a nosotros crear las condiciones, y esto es un punto importante. De nuevo, insisto en el tema, nosotros mismos tenemos que desarticular el hecho de que el IFE hace mapas de riesgo. Nosotros mismos somos los que tenemos que desarticular el discurso de que las secciones de atención especial son los focos rojos, implican los focos rojos en términos de seguridad para la elección. No, que la seguridad o que las condiciones de seguridad sean un elemento para determinar si unas secciones de atención especial o no, es una cosa que responde a una lógica de funcionamiento interno del instituto para tomar ciertas medidas, para reforzar ciertas acciones, pero no para, insisto, generar un discurso sobre si estas elecciones o sobre el estado de inseguridad en el país. El IFE, la mejor manera en la que el IFE enfrente la tormenta perfecta es una adecuada comunicación. Lo he dicho, lo he escrito, estoy convencido. El gran problema del IFE en el año 2006 fue que no supo comunicar oportunamente lo que estaba haciendo, lo que estaba ocurriendo, ni desmontar oportunamente los discursos respecto de que estaban mal las cosas en su momento. Usted recordará que el candidato denunció que había 3 millones de votos que le habían robado en el premio, cosa que además todo el mundo después supo que no era cierto. Pero la autoridad electoral esto lo denunció el lunes siguiente a la elección en la noche. La respuesta de la autoridad electoral llegó al final de manera clara 24 horas después, en la noche del martes siguiente a la elección. Y en el Inter hubo un montón de mensajes cruzados. Yo recuerdo a un consejero electoral que estaba intentando explicar dónde estaban esos famosos 3 millones de votos. Hoy sabemos en el archivo de inconsistencias. Yo lo estaba escuchando en el radio y yo que me dedicaba entonces, ya desde entonces a cuestiones electorales, yo no entendía nada. Sí. Y el problema de comunicación que tenemos que hacernos. Hoy por lo menos el asunto sobre si se darán o no resultados de conteo rápido en la noche de la jornada electoral, sean cuales sean, eso ya está resuelto, ya está aprobado por el Consejo General, que se van a dar resultados, no ganadores. El IFE no da ganadores, el conteo rápido no otorga ganadores, otorga resultados, y a partir de los resultados habrá quien podrá deducir si hay ganadores o no, pero eso no lo hace el IFE. Bueno, si no hay un margen suficiente para poder, que se puede interpretar claramente quién es ganador, pues eso lo tendrá que decir el IFE y explicarlo con palitos y circulitos, pero se van a dar resultados. Y en esto, ¿por qué lo digo esto? Porque creo que aquí ustedes mismos tienen un rol importantísimo. O sea, ustedes son también la cara del IFE. Y ustedes
Cuando hablo de ustedes, hablo de los consejeros, hablo de los consejos, incluso las estructuras ejecutivas. Ustedes son, en buena medida, quienes son buscados por los medios, por la sociedad y demás, y ustedes mismos tienen que ser conductos de comunicación. No digo voceros del IFE, pero sí, digamos así, explicadores. Hay un debate interesante en el Consejo General respecto del uso de esta palabra que utilizo porque me parece que es muy emblemática. El IFE tiene que hacer mucha pedagogía y ustedes son parte del instrumento de pedagogía del propio instituto. Ustedes tienen que ayudarnos, dar a la institución a explicar a la ciudadanía qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que está pasando. En ocasiones respecto de asuntos que son de responsabilidad y que les consideran a ustedes, como lo que está ocurriendo en el distrito 2 de Veracruz, ¿no? Ustedes tendrán que aclarar, el IFE no puede ser, miren, lo peor que puede hacer, ¿cuál es la mejor actitud que puede asumir un órgano electoral, como un órgano el IFE? La palabra de orden es informar, aclarar en consecuencia. ¿Qué es lo que está pasando en el instituto? Bueno, pues está procesando, y cuando se procese se aclarará y se informará. Pero ustedes mismos también tienen que acabar estando en capacidad de poder informar también de ciertas decisiones que son decisiones institucionales y que no les toca tomar en los consejos, sino que eventualmente son tomados en los consejos locales o que incluso son tomados en el Consejo General. Hay un tema hoy en día que es un tema delicadísimo en términos de opinión pública, porque en términos concretos no hay ningún problema, que es la discusión esta respecto del padrón electoral. Claro, circunscrita ahorita el DF. Sí, pero el padrón que se utiliza en la dirección del DF es exactamente el mismo que vamos a utilizar, porque el generador del padrón en el país es el IFE. Que a ustedes eventualmente les corresponde poder aclarar frente a una pregunta qué es lo que está pasando con el padrón. Sí, no son ustedes los directores del padrón, no son ustedes los que están recibiendo las observaciones, ni mucho menos al listado nominal. Pero ustedes tienen que estar en capacidad de que ello ocurra. Sí, el IFE tiene que ser una enorme maquinaria de comunicación, porque solamente podremos así inhibir, digamos, podemos contribuir a la reconstrucción de la confianza y podemos inhibir lo que fue el principal problema, insisto, del IFE en los diésel. Los diésel no se supo aclarar y cuando se aclaraba estaba destiempo. Es más, si el IFE logra tener una capacidad de aclarar de manera anticipada, pues qué mejor cosa. Y de nuevo pongo un ejemplo. Sí tenemos el listado nominal, decía, más grande de nuestra historia, 79 millones de ciudadanos inscritos, potenciales electores. Pero también tenemos por primera vez en la historia un listado nominal que tiene un desfase respecto del padrón electoral más grande de nuestra historia. Como todos ustedes saben que el padrón electoral es el número de registros de ciudadanos que han hecho un trámite ante el IFE. El listado nominal es el número de aquellos ciudadanos que efectivamente concluyen el trámite, recogen su credencial y consecuentemente van a poder votar. Pero siempre, siempre, desde que nació, el padrón electoral es más grande que el listado nominal. Pero siempre es una cifra de ciento y tantos mil, 200.000, bueno, ahora es de más de 5 millones. Porque el padrón electoral pues, tiene, para acá, se acerca a los 85 millones de registros. Y el listado nominal son 79. Todo esto. Antes de que alguien se lo ocurra, alguien puede decir, el padrón electoral ya no es tema hoy, como lo era hace 20 años, cuando los muertos votaban, que si estaba rasurado, que si no sé qué. Bueno, pero no hagamos con una falta de comunicación oportuna que eso, que no es un problema, se vuelva tema, porque entonces la liga a nosotros a contestar y decir, bueno, a explicar. Si cuando uno sabe después, ya lleva un paso atrás. Y creo que el sentido de anticipación es importantísimo. ¿Por qué está tan desfasado? Bueno, porque ahí está el tema de la credencial 03. Porque lo que mandató la reforma 2007 es que la 03 ya no iba a servir para la elección de 2012, no que se les iba a dar de baja del padrón. Los 03 que no hicieron su renovación están allí, muchos de ellos muertos, migrados, etc. Están allí y esto explica. Si quitan la cantidad, pues, alrededor de 5 millones de registros 03, pues entonces las cifras vuelven a una normalidad. Pero esto puede parecer algo innecesario. Más vale decirlo antes de que algún listillo se le ocurra decir que este padrón está rasurado, ¿no? Bueno, hoy estamos teniendo un tema en el Distrito Federal, insisto, hay quien está pretendiendo juzgar la consistencia del padrón a partir del censo. Bueno, hay que salir a explicar por qué esto es un error metodológico y lo estaremos haciendo.
ustedes me van a decir, yo encantado, pero ¿cómo demonios me voy a poner yo a explicar o a señalar cosas que les tocan a ustedes desde el centro? Bueno, totalmente cierto. Esto nos impone a nosotros una responsabilidad. Esto es lo que quiero terminar, digámoslo así, haciéndoles una invitación. No solamente a que, además de su responsabilidad, se asuman como parte de la institución, como necesarios comunicadores de los temas del IFE, a darle seguimiento a lo que está ocurriendo en el ámbito de la institución en su conjunto, sino también nos impone, sobre todo a nosotros, a poder tener una comunicación clara, consistente, permanente con ustedes. Y esto es algo que vendría a redundar, por cierto, en una circunstancia que forma parte del gran éxito institucional del instituto. Muchos de ustedes llevan varios procesos, quienes forman parte de la estructura llevan mucho tiempo, y hay algo que se ha venido erosionando, que todavía está allí, pero que hay que reivindicar. Es una cosa que se llama orgullo institucional. Cada quien en su rol, los consejeros haciendo el trabajo que legalmente tienen que jugar, la estructura haciendo el trabajo que legalmente tienen encomendado. Yo recuerdo, y lo digo así, yo tengo dos camisetas que voy alternando, la del IFE y la de la UNAM. Entré en 94 al IFE, había entrado en 93 a la UNAM, después dejé el IFE y volví a la UNAM, después volví a la UNAM y dejé el IFE y ahora estoy acá, después voy a acabar en la UNAM, eso me queda claro. Pero recuerdo que se decía en aquellas épocas que quien se pone la camiseta del IFE ya no se la puede quitar, incluso cuando deja el IFE. Ojalá y pudiéramos volver a retomar esa mística, porque esa es la mejor tarea de corresponsabilidad. De mi parte, no lo he hecho, es algo que hemos comentado con los colegas del Consejo, no lo he hecho con la oportunidad y con la consistencia con la que deberíamos nosotros estar desinformando en el sentido de nuestras decisiones, de las más trascendentales, no de los peces, en donde resolvemos la cosa más ridícula. Les serviría los criterios, eso sí, me hago cargo. Y aquí tenemos un déficit que tenemos todavía que subsanar, que tenemos que tener aceitadísimo, que es la asistencia jurídica a ustedes en términos de criterios, para que resuelvan, para que digamos, cumplan esa tarea de resolverlos con los procedimientos que se presentan entre ustedes. Pero voy más allá, creo que hay ciertos temas en los que realmente debemos conversar con ustedes. Hablo de declaraciones a propósito de varios de los consejeros a propósito de la reforma en Cámara de Diputados. Bueno, yo creo que tenemos que socializarlos y tenemos que generar también una lógica de reflexión al interior de la propia autoridad, porque el IFE tiene algo que decir en esta historia, con independencia que es el legislador el que estaba diciendo cuáles son nuestras competencias y tiene la última palabra. Sí, yo creo que este tema es un tema que vale la pena explorar, que vale la pena recorrer, que vale la pena trabajar cotidianamente. Y es una lógica de ida y vuelta. Los problemas de lo que está ocurriendo aquí son problemas que nos ayudan también a nosotros a diagnosticar a nivel nacional si son solo focos rojos o si son problemas que se están generalizando y qué medidas hay que tomar. Pero por otro lado, lo que nosotros decidimos a ustedes también, no solamente les puede servir en el trabajo cotidiano, sino también esta lógica de ir aclarando y de ir, digamos, comunicando, de ser voz pues del IFE, cuáles son nuestros problemas y cómo los estamos. Yo aquí lo dejaría, insisto, perdón que me haya extendido muchísimo, pero si tenemos chance de un rico intercambio de opiniones, pues yo agradecería muchísimo. Muchas gracias. El tiempo y la calidad de su exposición, y abrimos rápidamente las intervenciones porque todavía nos falta después la otra parte de los informes. Entonces está Soberón, a ver, estamos una ronda de 5, si quieren. Soberón, Chucho, Soberón, Chucho, Yayo, Tirón, Serrán, Inocencio,
Maricela y Alejandra, y ahí cerramos la lista y luego abrimos. Entonces, a ver, y breves, por favor. Dos cosas rápidamente. La primera, el proceso 2006, es una opinión, no voy a polemizar. El proceso 2006 terminó tal como empezó. Mi nombre es Antonio Soberón, Distrito 7, Martín de la Torre de la Cruz. El proceso 2006 exactamente terminó como empezó. Desde la designación del presidente, era empleado de una persona tremenda, y luego terminó como debe de terminar. La segunda, que no voy a polemizar la primera, la segunda es, puede ser más explícito en cuanto a la reforma de televisión de la ley, porque sí es muy preocupante que si se metieron en el mismo embrollo de hace 6 años, sí es muy preocupante, y que a partir de ahí cómo fue que entró y cuál es la expectativa. Bueno, vamos a hacer todas las preguntas y ya luego regresamos con la intervención de Lorenzo. Jesús. Sí, va pasando luego, por favor, Fiallo, y luego Quiro. Sí, buenas tardes. Jesús Granada, 02 Tantoyo Guerrero. Dos cuestiones iguales. En la cuestión de la judicialización, a raíz de la reforma en 2008, en el proceso electoral de 2009, los consejos dejaron de hacer muchas actividades, sobre todo en cuestión de blindaje electoral, porque pues, era la primera experiencia que se tenía en cuestiones de sanción, como órgano sancionador, y se dejaron de hacer muchas otras cosas para mí mucho más importantes, y después cosas que se acordaron o se sancionaron, que incluso se sancionaron con algún tipo de multa, terminaron en una irrisoria amonestación, por ejemplo, ¿no? Se me hace una pérdida de tiempo en ese sentido, y yo creo que sería más práctico, no sé, a su consideración, tener una sanción concreta, clara, y no sé, digo, a lo mejor es muy radical. Pegas propaganda en el lugar prohibido, el registro, punto, ¿no? Digo, se me hace demasiado. Sí, yo sé, es muy radical. La segunda, la cuestión igual de la capacitación electoral, bueno, yo creo que es uno de los puntos también fundamentales de la institución, y que en tiempos no electorales, cuando no hay campaña, creo que son espacios que no hay, incluso no hay recurso, digo, porque sé que no hay recurso para la cuestión de capacitación, cuando es un elemento fundamental de educación cívica en nuestro país. Gracias. Gracias, Eduardo Lozano Fiallos. Doctor, una reflexión, conozco su opinión y su voto al respecto, pero reflexionaría en relación de que si existe un conteo rápido, quiere decir que existe un conteo lento. Y sobre esto, independientemente de las bondades y de los procedimientos técnicos científicos derivados de emitir estos resultados que al final pudieran ser inciertos contribuye a la certeza, confiabilidad del proceso electoral. Gracias. Tu nombre, igual que tu discurso de bienvenida. Doctor Eduardo, infórmenos para informar. ¿Por qué el efecto que tendrá esta reforma de ley de radio y televisión? Yo quiero más que nos informen para informar cómo se dio el contexto y cómo estuvieron las propuestas, sus alcances y efectos en el corto plazo. Aquí un par de preguntas de orden estrictamente personal. La primera tiene que ver con lo que se mencionaba respecto del funcionamiento del consejero presidente José Luis Cerdán, del distrito 12, perdón. Hace 6 años, en una reunión como esta, una consejera de aquel entonces del Consejo General nos dijo que deliberadamente todos los consejeros habían decidido salir del aire para darle visibilidad al presidente Ugalde. Fue una declaración que hizo aquí una de las consejeras. La pregunta es si ahora que se invirtió la circunstancia, de qué manera los consejeros están asumiendo, y particularmente usted, que es sumamente visible, ahora hasta fila ahí para sacarte fotos, le provoca equívocos que ya hoy vendrá a explicarnos una consejera.
es sumamente visible. Mi esposa quería venir a la reunión. Pero efectivamente provoca un escenario sumamente diferente. Ahora hay una visibilidad que rebasa incluso al presidente y hay un funcionamiento del cuerpo colegiado. Bueno, hay una experiencia que me parece que tenemos que valorar en términos de lo que nosotros podemos aprender, ¿no?, de lo que está ocurriendo en el Consejo General. Y la otra, que es una opinión que le solicito personal respecto de este fenómeno en la red, que ya no es un fenómeno de la red, sino pasó a ser incluso hasta lo pasó el video de los niños incómodos, y que está generando una polémica que me parece que va a dar para más, porque se trata de una reedición para algunos de guerra o intervención de poderes fácticos, modelo 2006, y para otros es simple y sencillamente el ejercicio de la libertad de expresión. Gracias. Nombre y el distrito, por favor. Buenas tardes, Inocencio Ordóñez, 07, Martínez de la Torre. Doctor Córdoba, todo lo que usted plantea de las problemáticas que dentro del proceso electoral y que tenemos, pero aparte hay una cuestión, usted es un estudioso de ese tema electoral y nos habla de cómo experiencias con otros países. Yo sí, a lo mejor tengo de contexto, pero le plantearía, aparte de las experiencias que ustedes hacen con otros países sobre el tema electoral, ¿por qué aquí en nuestro país, cuando se nos está demostrando cómo pueden hacer unas elecciones más sencillas y con menos costo de dinero, como son los municipios autónomos zapatistas en Chiapas, cómo eligen a sus gobernantes, de qué manera los eligen? Y hasta ahorita no hemos escuchado por parte de un consejero que retome o siquiera que voltee la cara hacia allá. Falta una credibilidad enorme hay en cuanto a la gestión del Instituto Federal Electoral. Lo tenemos que reconocer y tenemos que luchar por recuperar estas cuestiones. Los capacitadores y supervisores se enfrentan precisamente a convencer al ciudadano para que pueda participar. Y sobre esto sí le quiero rápidamente leer un documento, doctor. Mire, lo dirijo al Consejo General, a los integrantes del Consejo. En el Instituto Federal Electoral hablamos de valores, hablamos de equidad, de legalidad, principalmente de democracia. Y dentro del organigrama de trabajo en el año electoral, los capacitadores, asistentes electorales y supervisores electorales son el eslabón más bajo y se enfrentan a la dificultad de convencer a los ciudadanos que un buen porcentaje ya no cree en los políticos. Se enfrentan a las inclemencias del clima en los recorridos buscando a los ciudadanos y a las exigencias de trabajo que para ellos son fuertes, ya que es necesario para que preparen buenos funcionarios de casilla. Lo triste, que ante todo esto sus salarios son los más bajos, y si hablamos de equidad, hago la siguiente propuesta. Para los siguientes procesos electorales, el Consejo Federal plantea un acuerdo donde se aumente decorosamente el salario de los capacitadores, asistentes electorales y supervisores electorales. ¿Cómo obtener el dinero para el aumento? Que se descuente el 30% del salario a los consejeros generales, locales y distritales, y el 10% del financiamiento público a los partidos políticos durante los meses de contratación de este personal en el año electoral. Pues a todos nos debe interesar que los capacitadores, asistentes y supervisores tengan un buen salario para que realicen con su trabajo. Doctor, una de las funciones de los partidos políticos es capacitar a sus militantes. No lo hacen. ¿Cómo ellos comprueban que en verdad lo hacen? Ese dinero, ¿a dónde se va? Entonces yo creo que ese dinero, si bien pueden ustedes en un acuerdo general, recuperarlo y trabajar con los métodos de corrupción. Maricela. Buenas tardes. Unos minutos, más que nada, porque no quiero al rato agarrar parte de la presentación del Distrito 12, Maricela Arroyo. Con respecto a los capacitadores y las entrevistas, una vez que un consejero se expone a medios, se expone a muchas cosas. Es abrir la puerta al cuarto poder, se puede decir. Una vez que están en el foco público, genera controversias, malinterpretan la información que se da, no dicen realmente lo que dicen en las entrevistas, y eso se ha generado. La doctora Norma Diego, que dio la presentación por nosotros,
Ella dio una entrevista ayer aclarando los puntos con respecto a capacitación, que se va a investigar, se va a ver, se les va a entrevistar y se va a ver posteriormente que se haya hecho todas las investigaciones, se hayan requerido todos los procedimientos que siguen. Ya se le citó al ayuntamiento para que se le requirió al ayuntamiento que diera un informe de estas personas. Y otra cuestión sería que el propio IFE pudiera legislar en el hecho de que las personas que hubiesen trabajado para gobernación de ayuntamientos no pudieran entrar a trabajar al IFE como capacitadores. Se nos pide, se nos exige mucho, pero no se nos dan las herramientas para poder bloquear de cierta manera a estas personas. No tenemos y no se les puede prohibir que ingresen, que presenten sus papeles. No hay una manera. Alguien diría, sí, le pones cero en el examen, pero yo creo que sería estar falseando información. Sería ir en contra de los propios principios de todo el delito. Entonces, en ese aspecto es la cuestión. O sea, si ustedes mismos pusieran ciertas leyes que prohibieran ciertas actividades, obvio que las personas que hayan trabajado en gobernación tienen tintes partidistas, son operadores políticos, no podemos hacer nada al respecto si ya presentaron su baja, si ya lo hicieron. La otra cuestión es vigilarlos, que es una cuestión de consejeros y que se ha estado haciendo, se han supervisado esas zonas. Y hubo 2 impugnaciones de esas 11 personas al principio. Y en las entrevistas estuvieron presentes los representantes de otros partidos y que hicieron los señalamientos. Y se les dijo desde que se les entrevistó, usted está señalado como trabajador del ayuntamiento, bla, 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 bla. Y presentó su renuncia en tiempo y forma. No se puede hacer más al respecto. Entonces, si ustedes nos dieran las armas, las herramientas, en todo caso que se legislara que personas que pertenecían a un ayuntamiento no podrían entrar a trabajar inmediatamente, pues sería otra cuestión. Y al respecto ese es mi informe. Ya salimos a dar una entrevista previa. Gracias. Pásame, Alejandra. Bueno, las preguntas que tengo es una con respecto a la de seguridad que hace Alejandra Jiménez del Distrito 6 Papantla. La pregunta sobre seguridad, que entiendo que no nos corresponde a nosotros garantizar que las elecciones se van a llevar a cabo en un ambiente de seguridad, no. Pero ¿qué podemos hacer para solicitar que realmente que las autoridades a quienes les corresponde garantizar esto lo hagan, ¿no? Porque realmente ahí hay vacíos enormes en cuanto a la responsabilidad y a la voluntad de hacer valer la ley por parte de las autoridades, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería pues nuestra actuación como corresponsables en esto, ¿no? Y el otro es en cuanto a la educación cívica, que como comentábamos aquí, pues es un punto igual vacío, es un abismo dentro de las actividades del IFE. Y en esto, en relación a los debates, que bueno, pues creo que ahí va un poco relacionado, y el mismo temor de los candidatos a participar en un debate, el mismo temor incluso del IFE a entrar en el tema de los debates. Yo no sé cómo están los compañeros en sus distritos, pero en mi distrito queremos organizar un debate y los compañeros están regidos, ¿no? Dicen, ¿cómo vamos a organizar un debate, no? Nosotros, los consejeros, no nos toca organizar debates, ¿no? Y la Junta Distrital pues tampoco quiere entrarle al todo, entonces pues sí es algo que todavía está, y que además los medios contribuyeron a crear un temor en este tema. Con eso, ¿no? Sí. A ver, nada más, hay una última pregunta y sí cerramos ahí porque ya por la hora todavía va a responder Lorenzo y faltan todavía los otros distritos, Juan Gabriel, y ahí ya. Juan Gabriel, una figura.
del distrito 20 de Cayuca. Bueno, una pregunta sencilla. ¿Es la desconfianza lo que hace cara a las elecciones en México? Esa es una. La otra sería, ¿acaso usted mencionó sobre, yo estoy del otro lado, el Consejo General, ustedes del Consejo Distrital están de este lado, son los eslabones más cercanos al ciudadano, son los que están más en contacto, por decirlo así. ¿Cómo podemos, o cómo puede el Consejo General acercarse realmente al ciudadano para que lo vean de esa parte también? Porque el ciudadano ve en la televisión, ganan tanta cantidad de dinero o eso. Esa es la pregunta que tienen ellos. O sea, y una desconfianza brutal que hay cuando los ven en la televisión, y hablo de ciudadanos comunes, de gente que vive en la comunidad y eso, y tienen esa desconfianza, ¿no? Realmente ellos están trabajando y eso, sí se les explica que hacen reforma y eso, pero debe de haber un lenguaje más práctico y más común para poder acercarse al ciudadano. También hay otro punto muy importante en eso: ¿por qué nada más se trabaja en procesos electorales? La participación ciudadana, ¿por qué nada más es cuando el Instituto Federal entra a trabajar ahí? Y no cuando ya no hay proceso electoral, entonces sí se olvidan de nosotros y entonces sí quieren mi participación, salgo ensaculado y quieren que yo participe. Entonces esa es la parte, esa es el reclamo que tiene el ciudadano. Sí. Bueno, pues muchas gracias a la participación de todos. Seguimos a los... Gracias, son muchas preguntas, procuraré ser telegráfico en algunas de un poco más, porque lo ameritan, pero pues no lo ameritan, pues, pero algunas necesitan una explicación más detallada. Voy en orden. Antonio nos decía que desde su punto de vista de las elecciones de 2006 estuvieron mal. Decía, no quería entrar en la polémica y no pretendo yo hacer polémica, pero desde el punto de vista técnico operativo, es decir, de los números, de la calidad técnica de la elección, 2006 todavía nos presenta varios parámetros que son listones a batir en esta elección, ¿no? Desde el punto de vista de la organización, yo no estoy diciendo que la elección haya salido impecable y no haya habido problemas en 2006, cuando subo pasó lo que pasó, y creo que sería absurdo negarlos. Pero 2006 es la elección en la que el mayor número de casillas se instaló. De 133.000 casillas dejaron de instalarse 11. Una cosa de una eficacia operativa brutal. 2006 representa, por cierto, la elección, ojo, sé que me meto aquí en términos escabrosos, porque son parte de las acusaciones y de los mitos que se construyeron a partir de 2006. La elección de 2006 es la elección en la que más bajo fue el número de casillas integradas en su totalidad con los ciudadanos formados en la fila. De 133.000 casillas, este escenario, es decir, la totalidad de la mesa directiva de casilla fue de ciudadanos que no fueron capacitados, fue solamente de 57. Nunca ha pasado eso, ni siquiera en 2009 hasta donde pienso. O sea, eso simple y sencillamente para decir, no quiero entrar a la película, si 2006 tuvo un enorme problema, y representó un enorme problema. Pero no omito decir, por cierto, que en la misma jornada, nada más como dato, insisto, sin entrar en la polémica, de verdad, porque 2006 luego se quiere descalificar en su conjunto y no es así. O sea, 2006 implicó un trabajo de operación electoral muy sofisticado y bien hecho. Los problemas que estuvieron en otro lado. Pero nada más para la crónica, el representante de una coalición en la mañana de la jornada electoral, en su discurso, el discurso de la sesión de instalación a las 8 de la mañana, dijo que había habido diferencias con el IFE, pero que felicitaba el trabajo de una elección bien hecha. El mismo representante de la noche introdujo el discurso del fraude. Digamos, hay también un modo de responsabilidades que incluyen al IFE, pero no solo del que hay que hacernos cargo al momento de juzgar 2006. Insisto, sin entrar en la polémica. Luego 2006, de veras, dejémoslo atrás y aprendamos de ello. Lo de la reforma de televisión, que son varias preguntas. A ver, ¿qué es lo que acaba de pasar? Es una cosa, digamos, lo digo de manera muy sencilla, es un programa técnicamente muy complejo. La reforma de 2007 establece en la Constitución que es prerrogativa de los partidos políticos el transmitir pautas para las elecciones federales
¿no? O sea, hay tiempos para las elecciones federales, pero también dice que hay tiempos para las elecciones locales. Y es derecho de los partidos políticos transmitir spots promocionales en las elecciones federales y también en las elecciones locales. ¿Y qué pasa cuando hay elecciones concurrentes? Cuando se enciman los dos procesos. Bueno, la misma norma establece pues, cómo se distribuyen los tiempos. Bueno, de la totalidad de tiempos del Estado, que son siempre los mismos 48 minutos, que son los que administra el IFE desde el arranque de las precampañas, bueno, se distribuyen, parte de ello corresponde a los partidos y parte de esa cantidad de minutos se distribuyen para las elecciones federales y para las elecciones locales. Esto implica, vista la realidad de las concesiones en el país, que hay muchas concesiones. Las concesiones, cada canal de televisión es una concesión, o de radio, y hay muchas concesiones que lo que hacen es simple y sencillamente retransmitir señal federal. La señal del canal 2 se retransmite en no sé cuántos canales de concesiones y demás. ¿Cuál es el problema? Que si opera una sola transmisión de la señal nacional, eventualmente se puede vulnerar el mandato constitucional y legal de que cuando hay elecciones concurrentes, parte del tiempo corresponde a las elecciones locales. Es decir, un partido tiene derecho a transmitir una pauta nacional, una señal nacional, pero en donde hay elecciones locales además tiene derecho a transmitir pauta local, promocionales locales, con independencia de que se trate de una transmisión de una señal nacional o no. Esto implica que los concesionarios tienen que tener una capacidad de lo que coloquialmente se llama bloqueo, es decir, tiene que haber la posibilidad de hacer una especie de switcheo, clic, tengo que transmitir spot local, pues interrumpo la transmisión nacional para poder meter el spot local. La reforma a la ley Televisa, la ley de radio y televisión, conocida como ley Televisa en 2006, entre muchísimas otras cosas, tenía unas joyas espectaculares. Las concesiones en México duraban y duran todavía, porque se echó abajo esta reforma, 20 años. Los países en el mundo en los que las concesiones duran más tiempo, duran 20 años. México está en el tope todavía. En Estados Unidos, si no me recuerdo, duran 8 años. En Inglaterra duran 9 años, para que nos demos una idea. ¿Qué quiere decir eso? Que después de los 9 años hay que renovar la concesión. Bueno, ¿qué es lo que pretendía para plantear las joyas de aquella reforma? Pues que las concesiones duraban 20 años, pero que en lugar de durar 20 años iban a durar 40. Y que además, al llegados a los 40 años, la renovación de la concesión no era sometida a un proceso de licitación como ocurre en todo el mundo, sino que además la renovación era en automático, a menos que el concesionario mandara una carta por escrito, no, o sea, una notificación por escrito que ya no quería la concesión. O sea, joyas como estas las tiró la Corte. ¿Qué otra joya tiró la Corte? Una en la que establecía el concepto de red nacional. Es decir, que con independencia de que una empresa fuera titular de varias concesiones, varios canales locales, si esos canales transmitían la señal nacional, pues constituían una red nacional. Con lo cual se estaba vulnerando la lógica de la concesión, porque la concesión es por canal. Y cada canal se licita. Y si lo gana Televisa, bueno, lo gana Televisa, pero podría haberlo ganado cualquier otro. Es decir, la concesión es por cada título, no es por el conjunto de títulos. Y la idea de una red nacional venía a romper eso. Eso la Corte lo echó abajo, porque dijo que iba en contra del régimen de concesiones. Estamos hablando de 2006, la ley, la reforma, 2007, la sentencia de la Corte. Después vino la reforma 2007, esto antes del modelo de comunicación política. Evidentemente, pues el modelo de comunicación política va en contra de la lógica de una red nacional. Porque si hay una red nacional en la que se autoriza una transmisión que se emite desde el Distrito Federal, desde el centro, desde donde sea, pues esto va en contra de la lógica de lo que acabamos de mencionar como bloqueos. Perdón lo técnico, pero bueno. ¿Qué es lo que acaba de discutir o aprobar la Cámara de Diputados? Pues volvió a incorporar el concepto de red nacional. Antes no se llamaba así, tenía otro nombre, no recuerdo. Pero los hechos es lo mismo, la misma obra revolcada. Desde que la Corte emitió su sentencia, ha habido numerosos intentos de volver a modificar la ley para introducir lo que la Corte echó abajo con nombres distintos y con alguna sutil diferencia. Bueno, lo que acaba de aprobar la Cámara de Diputados, para decirlo sin medias tintas, va en contra de lo que dice la Constitución, en contra de lo que dice el COFITA, en contra de lo que dice en consecuencia el Reglamento de Radio y Televisión. ¿Cuáles son los riesgos? Se me decía. Pues el riesgo es que hasta ahorita no hay, digamos,
pasa la cosa como minuta a Cámara de Diputados. El riesgo más grave que yo veo para criticar el proceso electoral de que de ello estamos hablando es lo siguiente, que en una inédita velocidad la Cámara de Senadores aprobara la modificación a la Ley de Radio y Televisión antes de que acabe el periodo ordinario de sesiones, que termina el 30 de abril, en unos días. Si eso pasa, y el presidente también, el Ejecutivo, en una gran vertiginosa urgencia, publica la reforma de la Ley de Radio y Televisión, nos vamos a encontrar en un problema gravísimo, porque vamos a encontrar dos regímenes contrapuestos que están vigentes simultáneamente. Claro, uno con base constitucional, pero en lo que se resuelve el asunto del litigio, eventualmente ante la Suprema Corte de Justicia, ante el Tribunal Electoral, nos metieron en un brete en plena campaña electoral. ¿Por qué? Porque evidentemente el IFE lo que está haciendo ahora es, sobre todo en las entidades en donde hay elecciones concurrentes, en las 15 más Morelia, entidades donde hay elecciones concurrentes, es transmitir, ordenar a los concesionarios que transmitan, incluso en aquellas señales donde hay una señal local, pues no hay mayor bronca, pero en las estaciones que transmiten señal nacional se les obliga a hacer bloqueo. Luis Miguel mañana les va a decir, pero me anticipo porque yo no voy a estar para poder ejercer mi derecho de réplica. Bueno, pero hay 157 estaciones de televisión que decían que no podían hacer bloqueos, y el IFE, gracias a la iniciativa del consejero Córdoba, decidió que solamente 28 de esas 157 lo ejercieran, y el resto, 120 y tantas, no. Ojo, no ahorita. El IFE por primera vez le pone una fecha determinada, o sea, fecha, no fecha abstracta. Antes lo que ocurría es que al arranque de un proceso electoral tenían que tener capacidad de bloqueo, sí, pero nunca habíamos tenido estas normas aplicando en una elección concurrente. Ahora lo que dijo el IFE, bien o mal, no va a hacer nada, entonces vamos a tener un problema a partir de enero, pero el problema más grave es ahorita, porque el problema grave ahorita es que cuando el IFE les diga, oye, y aquí está la pauta para la elección, la pauta para, no sé, tenemos 15 elecciones y ahorita ya no se me ocurre ninguna. Aquí tienes la pauta para ayuda, una elección concurrente. Jalisco. Aquí tienes la pauta de Morelos, pues, ¿no? Y ahora ya empezarán a caer todos los 15 perdón. Eso fue un problema de bloqueo, no de técnico. Aquí está la pauta. Probablemente la televisora me dirá, oye, no te la recibo, pero yo no la voy a transmitir, porque ya me está autorizando la ley la existencia de una cadena nacional, y entonces nos metemos en un litigio. Sí, oye, pero la Constitución y el CONIFE dicen, sí, pero la ley de radio y televisión dice, y esta es la ley específica. Pero ninguna ley puede estar por arriba de la Constitución. Claro, pero no lo puede, no lo podría decir. Pero el problema es que va a acabar en tribunales, y a lo mejor este litigio para decir el punto, o acaba en el tribunal electoral o acaba en la corte, y para que esto llegue a la corte o al tribunal electoral hay que pasar semanas. ¿Cuántas quieres? ¿2, 3 semanas? 4 semanas? Ya se te fue la mitad del proceso de la campaña electoral. Es decir, me explico, a eso está jugando en las televisoras. Alguien, Luis Miguel de mañana le va a decir, te lo dije, por eso no estuvo mal que aprobara. No, yo creo que, a ver, una cosa es haber tomado una decisión de cara a un proceso. Yo considero racional hoy en día, en donde hay elecciones, en los estados donde hay elecciones concurrentes, que es donde es más urgente que haya capacidad de bloqueo. En el caso de las emisoras de TV Azteca, el 99% tienen capacidad de bloqueo. O sea, la ciudadanía que recibe esas señales, los ciudadanos, en un 99% ven señal diferenciada, un 1%. Y en el caso de las señales de Televisa, en un 96, casi 96%, tienen posibilidad de recibir señales diferenciadas. No, esa fue lo que inspiró a la mayoría a tomar la decisión que al final del día se tomó. Pero yo sí quisiera dejar en claro una cosa, con independencia de las diferencias, y eso lo celebro. Ha habido ya 3 consejeros que hemos salido a decir públicamente nuestra posición respecto de esto, y somos consejeros que hemos estado, lo que en este tema del bloque estuvimos en bandos distintos. Uno del consejero Baños, el consejero Figueroa y un servidor, ¿no? Bueno, lo que sí quiero decir es que yo sí lo he sido siempre, creo que he sido consistente, puedo haberme equivocado, pero yo creo que no, en fin, nada más, ¿no? En defender la reforma electoral, y creo que el IFE tiene que aplicar la ley, y creo que hay una justificación incluso para que el IFE defienda esa reforma, y hoy estamos frente a un intento contra la reforma. Si el legislador la pasa, bueno, pues
el IFE es un órgano de legalidad, yo no voy a juzgar la constitucionalidad, no, vamos a tener un problema, yo creo que voy a aplicar la norma, yo aplicaría la norma que me compete, y ya luego esto se impugnará y ya se tendrá que resolver, pero en tanto que son peras o son manzanas, vamos a poner una bronca. Y yo creo que, por cierto, ojalá el legislador en el Senado, que por cierto es la misma Cámara, son los mismos, aunque las legislaturas son distintas, son los mismos integrantes que originaron la reforma de 2007. Es decir, los que están hoy como senadores, y todos, son los que empujaron la reforma 2007 y son aquellos que se confrontaron a las televisoras en aquella famosa tarde en donde López Dóriga con su suétercito rosa les decía que eran unos malvados, y Pati Chapoy, pobrecita, en medio de las lágrimas, preguntaba si no iba a poder decir que el gobernador del Estado de México era guapo, ¿no? O Pedro Ferriz de Concón grosero, pero eso es un patán, y ya lo sabemos, ¿no? Diciendo que el pueblo no creía en ellos. Bueno, yo no sé por qué Ferriz de Concón habla en nombre del pueblo, yo soy parte del pueblo y yo no me siento representado por ese, pero bueno. Este era el tema más complejo y sobre este me extendido. Voy puntualmente. Judicialización, Jesús Granada, judicialización y las actividades que dejan de hacerse por ocuparse del otro. Es que ese es el gran problema. La verdadera cantidad de tiempo que el IFE dedica a los procesos administrativos sancionadores es preocupante si se piensa que todo lo demás se sigue teniendo que hacer. Me gusta mucho citar. En el caso de ustedes son los que están más cercanos a la operación de tierra de la elección. Es decir, me preocuparía muchísimo que no se atendiera con la debida atención en dónde se instala o no una casilla por andar resolviendo una queja que normalmente tienen en un gran número un enorme dosis de frivolidad o de oportunismo político en medio de la campaña. Es decir, pero ese es un problema de diseño legal. Ha habido quienes, como José Walden, me han dicho que las quejas se procesan ante el Tribunal Electoral. A mí me daría mucho gusto porque buena parte de los problemas que tenemos hoy en día son por culpa de las interpretaciones incongruentes muchas veces del Tribunal Electoral, que se lo coman con su copa. Pero bueno, no, yo creo que también había un problema, ¿eh? No es tan sencillo como que el Tribunal Electoral despegue los jueces. Yo creo que un modelo como el que existía antes de la reforma de 96 podría ser un modelo interesante. Antes, el ICE investigaba, porque el ICE tiene una capacidad de campo, de despliegue de personal en tierra que no tiene el tribunal. El tribunal tiene salas superiores y las salas regionales, y nada más. Imagínense ustedes tener que hacer una diligencia en La Paz por parte de la sala de Guadalajara o en Chetumal por la sala de Jalapa, ¿no? Hay una ventaja. Dice, bueno, tiene juntas distritales que son permanentes, juntas locales que son permanentes, etcétera, etcétera. Pero además hay otro tema, que es un tema de derechos. El derecho de acceso a la justicia se vería limitado también en ese sentido si un ciudadano de Chetumal tiene que trasladarse hasta Jalapa para interponer eventualmente una queja o acudir a un recurso. Yo creo que se podría investigar, y eso sí, que el órgano resolutor sea la sala regional del Tribunal de Cortes, que le suena como órgano, pero en todo caso sí implicaría una reforma profunda. Me apuro. Multas, amonestaciones, pérdida de registro, híjole, también. El problema es que eso es una misma lógica de volver. Miren, yo creo que el mejor árbitro es el árbitro más discreto. Claro, cuando está llamado por director de la queja, el árbitro a ser un protagonista, pues tiene que inevitablemente cumplir con su función. Pero yo sí tendría mucho cuidado. Miren, yo digo esto con todo ánimo, sin ningún ánimo de polemizar, mucho menos. Los ánimos justicieros tampoco son, no sé si la lógica del justiciero sea la lógica que ha la autoridad electoral, lo digo con toda franqueza. Y me preocuparía esto, porque varias de las preguntas tienen que ver con la reconstrucción de la confianza. Yo creo que la construcción de la confianza se centra en la no sobreactuación y en la no subactuación. Eso es muy fácil. Y no exagerar el rol que le toca jugar a la autoridad electoral, pero tampoco dejar de hacer lo que tiene que hacer la autoridad electoral. Los protagonismos son malos, igual que la subactuación. Entonces yo creo que también esta lógica es que yo puse multas, y luego me ponen una chiquita administración. Bueno, yo creo que hay que ponderar, digamos, caso por caso, pero insisto, asumirlos con la frialdad con la que tiene que asumir el juzgador los casos, no con un ánimo justiciero, porque nos acabaríamos equivocando. Y el tema de varios, ustedes, Jesús lo plantea primero, pero hay varios, la capacitación o la educación cívica entre las campañas.
decir, por eso el IFE es una estructura permanente, se supone, y una de las funciones funcionales del IFE es la de ser el órgano del Estado encargado de la capacitación, de la educación cívica. Claro, la educación cívica entra, digamos así, en receso cuando esta es suplantada por la capacitación electoral durante los procesos electorales. Pero yo creo que eso es algo, digamos así, que hay que reivindicar. Yo acabo de llegar y espero que esta nueva llegada acabe generando las mejores dinámicas con los otros colegas. Creo que estamos trabajando bien en el Consejo General, se ha generado una buena armonía, hay diferencias, para eso es el trabajo de los órganos colegiados. Pero yo sí creo que el IFE, sobre todo porque desde 2007 el IFE, incluso fuera de procesos electorales, ha estado demasiado ocupado en las cuestiones estrictamente electorales. Pues ha tenido que operar un modelo de comunicación política, ha tenido que bronceárselo a las televisoras, ha tenido que litigar con el IFE. Cuando hay proceso electoral, un proceso electoral local, el IFE está presente. El modelo de comunicación. Y eso ha significado un enorme desgaste y una atención, una sobreatención, déjeme decirlo así, del IFE en los últimos 4 años, 5 años casi, en las cuestiones estrictamente electorales. Y hemos descuidado algo que ese es uno, no lo digo yo, lo dice el PNUD, el gran déficit de las democracias latinoamericanas, de la nuestra incluida, que es la construcción de ciudadanía. Y creo que aquí tenemos un programa no menor. Mi compromiso, a lo mejor por la vez académica, yo me he asumido después del proceso electoral. Hay muchos temas, el padrón, en fin, ver qué pasa con esto en la radio y la televisión y lo que se quiera, pero creo que hay que reivindicar eso. Yo extraño, lo digo con toda franqueza, sin ningún ánimo de revanchismo ni de reproche, extraño mucho a aquel IFE de los años 90 que fue de la gran editorial de temas de democracia. Y cuando alguien hace de 20 años quería hacer consultar un tema de democracia, pero los temas de los textos de IFE eran referenciales. Y aquí lo digo también, mi despacho, el Tribunal Electoral nos ganó la mano. La capacidad editorial del Tribunal Electoral hace palidecer al IFE. En fin, creo que hay mucho por hacer en ese sentido y qué bueno que aquí además hay locales, porque se trata que necesitamos, en el que yo creo que tendremos que hacer, juntar baterías de esto de elección. Conteo rápido, conteo lento. Bueno, conteo rápido es el de la noche, conteo lento es el de miércoles. Ese concepto puede explicar, ¿no? Para decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, ¿cuál es la diferencia entre conteo rápido? Podría ser más rápido, sí, pero entonces pierde confianza. Y eso es parte de la pedagogía. Yo creo que tenemos que explicar a los ciudadanos lo que van a estar viendo, un manual de cómo comportar y cómo ver las cifras, el baile de cifras en la noche de elección. Acabar cerrando las casillas a las 8 de la noche, ¿no? Las casillas del último uso horario, vamos a empezar a ver cifras. Pero esto nos las dice, porque esas son las de las exit polls. Y las exit polls son mucho más rápidas, las exit polls podrían dar resultados a lo largo del día, pero son muy inciertas. Las exit polls son puertas de salida, porque ayer preguntaban al elector que acaba de votar cómo votó. Y hay unos que dicen cómo votaron, otros que dan información y otros que mandan al diablo a mi encuestador con derecho, ¿no? Y entonces las exit polls inevitablemente son mecanismos estadísticos con un alto margen de error. Casi nadie hace exit polls, pero hay mucha responsabilidad, entonces es probable que haya muchos exit polls. Luego vienen los conteos rápidos, y hay que conteos rápidos a conteos rápidos. Los conteos rápidos que hacen las televisoras, los que dan los noticieros de la noche, que van a salir. Y luego el conteo rápido de veras, es decir, el del IFE. Porque digo de veras, no quiero restar seriedad a Roy Campos y compañía, no, pero nadie tiene la capacidad de levantamiento de muestra como el IFE y nadie cuenta con los estadísticos del máximo prestigio que tiene el país como los miembros del comité científico, el comité técnico del IFE. Ahí hay que esperarse. Nada más un dato de 2006. El conteo rápido de 2006 es extraordinario. Ese es el conteo rápido de la serie, hablando de 2006. Ese es el conteo rápido de la serie, no solamente porque fue el último, sino porque es el más sofisticado que se ha hecho en nuestro país. El margen de error, acuérdense que se trata de mecanismos estadísticos, el margen de error del conteo rápido de 2006 fue de más menos 0.3%. Los márgenes de error de los conteos rápidos de Roy Campos son de más o menos 1.5% en el mejor de los casos. Eso quiere decir que si están dentro si hay una diferencia entre primer y segundo lugar de 3%, están en empate técnico, como se dice. Bueno, el margen de error del conteo rápido del 2006 fue de más o menos 0.3%, es decir, el empate técnico habría ocurrido, estaba dentro en un rango menor de 0.6% de diferencia. La diferencia fue de 0.56 en primera instancia.
Eso fue lo que pasó. Pero el conteo rápido 2006 es el conteo rápido a vencer en esta elección. Y luego viene el conteo de veras. Bueno, viene el PREP en el Inter, es importante por cubre otras personas, y luego viene el conteo legal, que es el del miércoles, que se realizará no sé. Y no me meto al tema de recuentos porque... Bueno, lo del recuento es un tema, hoy está discutiendo, es un tema que está haciendo, se los comento, es un tema que está haciendo no solamente atendido en términos de la modalidad de cómo el recuento se va a hacer, sino también en términos de atender las necesidades presupuestarias, porque eso es un problema no menor. Ustedes van a tener que hacer el cambio de tierra de nuevo muy importante del ICE. Bueno, 2009, la historia de los recuentos es ya de advertencia. Hoy tenemos 3 elecciones que pueden haber. Digamos, en las que puede haber los recuentos y tenemos también los mismos 3 días para que los recuentos ocurran. Entonces aquí hay es una de las grandes preocupaciones. Ha habido acercamientos en el Tribunal Electoral para que efectivamente esto se desarrolle de la mejor manera. Es un tema de atención que ustedes, digamos, que ustedes son los protagonistas. Consejeros y medios, yo les digo, ustedes son voceros, sí, pero luego me malinterpretan, bueno, sí. Luego los medios, a veces, digamos, la cadena de comunicación a veces se rompe o se malinterpreta cuando el comunicador da la nota, o a los comunicadores faltaba más. Esos son los riesgos a los que nos enfrenta. Yo creo que es peor cuando una autoridad electoral mejor se calla por miedo a que le distorsionen una nota. Y bueno, si le distorsionan una nota, pues habrá que volver a salir a corregir. Miren, yo creo que dice la mejor estrategia de comunicación social es no dejar pasar ni una objeción sin dar algún tipo de respuesta. Eso implica una enorme capacidad de respuesta institucional. Pero solamente así podremos, creo que, contribuir a la lógica de revertir la desconfianza. Lo de los niños. Nada más cito lo que dice la Constitución, que nadie puede comprar espacios en radio y televisión con la finalidad de promover, en términos radios, pocas las palabras, con la finalidad de incidir en las preferencias electorales a favor de un partido político. Y mucho me temo, a lo mejor el asunto llega a mucho me temo con las prevenciones que aquí tenemos publicidad comprada, eso no hay duda, que eventualmente sí tiene la finalidad de interceder en las preferencias electorales. Creo que hay muchas otras maneras en las que la libertad de expresión puede ejercerse en este tiempo, pero la radio de televisión es un régimen especial de eso. ¿Cómo funciona un cuerpo colegiado de experiencia para ustedes? No lo sé. Los cuerpos colegiados son difíciles, pero tienen una enorme virtud. Tienen la lógica de ponderar, de matizar posiciones. Esa es la gran virtud. ¿Que es sencillo? No es sencillo. ¿Cuál es la mejor manera? Miren, una gente con realidad siempre ayuda, aunque no soluciona las cosas. Y eso no significa no sostener con viveza y con intensidad las posiciones propias. El consejo que les diría es: mantengan todos los canales de comunicación abiertos que puedan entre ustedes. Y las discusiones y las confrontaciones procuren reservarlas en la meta del consejo, ya luego lo demás, porque si no se vuelve una cosa difícil y hasta insufrible. ¿Cómo hacer elecciones más económicas? Me recordó mucho lo que decía Inocencio al debate aquel de la democracia directa. El mismo Rousseau dijo que la democracia directa en las grandes sociedades no era posible. Sin entrar en la discusión de las elecciones comunitarias, pues es muy sencillo procesar democracia, no sencillo no lo es, pero es mucho. Pero es imposible procesar mecanismos de participación como los que ocurren en las elecciones en el ámbito comunitario a nivel nacional. Sí tenemos un problema de costo, sí tenemos un problema de costo, y el gran desafío a futuro es abaratar la selección. El problema es que no estoy cierto si estamos listos para dejar de votar en papel seguridad y votar en cualquier papel más económico. No estoy cierto que después de la elección podamos, incluso ya estamos en condiciones de que ese papel se pueda reciclar. Y ahí tenemos un problema menor. No estoy cierto de que podamos votar en que mejor, en lugar de tener
estas copias sofisticadas, estas actas tan sofisticadas que permiten copias visibles en 13, 14, 12, 13, 14 copias, actualmente podamos sustituirlas. Tenemos un problema de inocencia y hay que hacernos cargo de ello. Venimos de una historia de desconfianza y 2006 no ayudó en nada en el sentido. Entonces yo creo que antes de poder avanzar en términos de lo que las elecciones, desafortunadamente creo que va a costar mucho. Sí, digo una cosa. De todos modos, hay un tema administrativo que es otro de los pendientes del Instituto Federal Electoral, de cómo lograr una estructura mucho más dinámica, mucho más eficaz, mucho más económica, pero eso es uno de los pendientes. Saco aquí lo de los sueldos. Pues miren, a ver, no es una cosa que tenemos que decir nosotros. Yo creo que el tema de los altos sueldos del Estado, el tema de los altos sueldos es un tema no de líderes, es un tema del Estado. Y lo digo con toda franqueza. Y los consejeros de élite somos los que más ganamos, por cierto. Yo creo que ganamos mucho. Yo creo que todos los altos funcionarios del Estado mexicano deberían ganar menos. No es posible que el funcionario, el más alto funcionario del gobierno del Estado español gane el equivalente a 120,000 pesos y en México sigamos el más alto, el más alto, no es el presidente del Estado español. El presidente del Consejo de Ministros gana 80,000 pesos al equivalente. Luego discutimos si es más caro o no España. Yo sé una cosa que es un servicio público, miren, si se quiere enriquecer en el servicio público, mejor que la iniciativa privada. La lógica de principios de los años 80, 90, en el sentido de que hay que pagar bien a los funcionarios públicos porque si no se van a ir a la iniciativa privada. Habrá funcionarios que tienen buenos y estén dispuestos a una honrada medianía, digamos, ¿no? Pero bueno, hay que pagar más a los CAES, sí, yo creo que sí. No solo a los CAES, es un tema de sueldos que habría que revisar, pero no es en automático, es puede ser producto de una revisión integral del costo de operación del producto. ¿Cómo hacer que las autoridades responsables cumplan en materia de seguridad? Nos preguntaba Alejandra, creo que creando contextos de existencia y experienciando esto. Y sobre todo, les diría una cosa, a ver, ustedes, los canales de comunicación, no son ustedes con las instancias de seguridad, sí lo son, pero no para, a ver, hay un convenio marco que vale la pena que todos ustedes revisen, y los canales de comunicación con las instancias de seguridad inevitablemente pasan una lógica de centralización adentro del ICE, de transferencia de información a la Secretaría de Gobernación y de allá hacia abajo. O sea, cuidado también con esta lógica. Yo creo que el rol de ustedes es de identificar dónde están los eventuales problemas, notificarlos a la estructura para que en su momento sean de la gente responsable. Igual con lo de los ayuntamientos. Hijos, si conocen. No es tan cierto que quien haya trabajado alguna vez en un ayuntamiento no puede ser capacitado de asistente electoral. Lo digo con toda franqueza, sin conocer el asunto y sin meterme al asunto, ustedes son los responsables de capacitarlo. Pero creo que estamos sobrecargando parte de la institución a la que se ha referido. Miren, tenemos ahora una discusión a propósito de si se va a venir, les va a venir a ustedes, porque ustedes también se registran observadores electorales. Pongo ese ejemplo. No puede ser observador electoral porque existe funcionario de casilla representante de partidistas de casilla en el pasado proceso electoral. ¿Y eso qué? Perdón, ¿y eso qué? No exageremos esta lógica, no caigamos nosotros mismos en la lógica del sospechosismo que ya con los partidos tenemos. Ustedes juegan un rol de vigilancia, este es el rol de los consejeros distritales desde que nace un IFE ciudadanizado. Pero no somos ustedes, cuidado también con esos protagonismos y con estas exageraciones, porque no acabamos de utilizar, acuérdense que al final se están sonando los derechos, podemos acabar de entrar en una lógica muy perversa. O sea, yo creo que, a ver, si hay incompatibilidades, las incompatibilidades están acá con la ley. Si nosotros en el Consejo General empezamos a decir, ¿saben quién no pueden ser CAES? Aquellos que hayan sido votaste en la elección pasada, quiere decir que votar tienen preferencias electorales, esto no puede ser CAES. Perdón, estoy exagerando, es un problema que está viviendo aquí, muy delicado, ¿no? Pero yo les diría una cosa, hay un principio también sobre que se funda la certeza de las elecciones, es de legalidad. Si hay una incompatibilidad en alguna norma, consejo para el 12, apliquen, hagan la valer, denuncien a quien tenga que denunciar. Si no hay incompatibilidad, yo no sé, hay otra cosa que se llama prudencia política, hay otra cosa que se llama estar vigilando, estar supervisando y demás.
final del día, yo me acuerdo, pero ustedes me exigen a todos los CAE y a todos los supervisores electorales que se evalúan, ¿o no? Este es el momento para eventualmente diagnosticar, buscar el rol de cada quien. Cuidado con los protagonismos, no estoy diciendo que este es un tema que está diciendo y no quiero, no intervenir en incomodencia, yo soy muy respetuoso de la autonomía de todos los jóvenes. Pero sí tengan cuidado con estos. Y yo no estoy, yo sí les confieso, me preguntaba, o que me decía Inocencio mismo, me decía, no, perdón, perdón, que tomáramos una disposición, que necesitamos un acuerdo, que si fuiste funcionario de Castilla no puede ser CAE, pero si trabajaste en los ayuntamientos no puede ser CAE, o en gobernación. Fíjese, te lo pongo en el caso más radical. Fuiste el portero, fuiste el responsable vigilante en la noche. Hoy no puedes ser CAE. Fuiste incluso, no puedes ser CAE. Trabajaste en intendencia, no puedes ser CAE. Híjole, no lo sé. Tengamos a cuidado, o sea, entiendo tu preocupación y me hago cargo de ella. Y nuestra responsabilidad como autoridad electoral es racionalizar todas estas preocupaciones. Donde la capacitación de estuvo, la educación cívica, prácticamente todo, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos acercarnos a los ciudadanos? Pues se pueden ir a través de ustedes. Yo creo que también lo digo con responsabilidad, darnos un poquito la soberbia que luego muchas veces adquiere al Consejo General. Yo creo que es importante la comunicación con la estructura, por supuesto la comunicación con los ciudadanos. Cuando hagamos el caso de ver a eso de los spots de IFE, ¿no? De un IFE, somos una institución ciudadana, somos un IFE ciudadano, que no se nos olvide consejeros o no, vocales o no, vamos al final de también ciudadanos y en ese sentido la humildad es bien importante, la modestia es bien importante en esta lógica de reconstruir la confianza de los políticos. Muchas gracias.